Muy buenas tardes a todas las personas que se están integrando con nosotros. Somos la Iglesia Nacional Presbiteriana Getsemaní. Nuestro templo se encuentra ubicado en la calle de Allende 139, en la alcaldía de Coyoacán, ahí donde se encuentra el Museo Frida Kahlo. Nos da mucho gusto comentarles, hermanos, la Iglesia Getsemaní, desde hace 2 años, en sus diferentes actividades, ha tenido la posibilidad de ir generando una serie de dudas que se van formando y que hemos ido respondiendo a través de conferencias, una conferencia mensual. Es así, hermanos, que desde 2021 tuvimos 5 conferencias al fin de cada mes, más o menos. En el 2022 tuvimos otras 5 conferencias, las cuales tienen ustedes acceso a través de nuestra página de YouTube. Y este año iniciamos este tercer ciclo de conferencias. Y ha coincidido, hermanos, que estas conferencias han sido las primeras relacionadas al tema musical. Hoy, hermanos, tenemos el gusto de acompañar al maestro Adolfo López Vázquez, quien él nos ha compartido una semblanza de su actividad ministerial. Y le decía yo al hermano, cuando uno lee este tipo de semblanzas, no queda más que dar gracias a Dios por este servidor de nuestro Dios. Quiero compartirles muy rápidamente. El hermano Adolfo comienza a participar en el ministerio musical de su iglesia a la edad de 12 años, acompañando los himnos de los devocionales con el órgano y con la flauta dulce. El hermano ha desempeñado el ministerio de la dirección coral desde el año de 1995, es decir, lleva 28 años, y ha fundado diversos coros y continuando el trabajo de otros, todos en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. También nuestro hermano Adolfo se ha desempeñado como diácono, anciano de iglesia, maestro de escuela dominical y consejero de diversas sociedades de esfuerzo cristiano. Y actualmente dirige el ensamble coral En Armonía y es ministro de música en la Iglesia Nacional Presbiteriana Dios con Nosotros en Chalco, Tlalpizáhuac, en el Estado de México. Y es un gusto, una bendición el poder participar con él, escucharlo. La conferencia El canto congregacional y su importancia en el culto reformado. Así que sin más, maestro Adolfo, te dejamos el micrófono, la presentación aquí la tenemos y tú nos indicas cómo la vamos transmitiendo. Muchas gracias por haber entrado, haber aceptado esa invitación. De verdad que para mí es un orgullo, es todo un privilegio que la Iglesia Getsemaní haya extendido esta invitación. Gracias, pastor, gracias, amigo Marcos, por la invitación. Y bueno, hermanos, en esta ocasión es un tema muy interesante. Nunca deja de ser contemporáneo este tema, nunca deja de ser de utilidad para la iglesia. Y pues vamos entonces a ver la importancia del canto congregacional en la liturgia reformada. Desde aquí, desde el tema, tenemos que aceptar, que entender que no vamos a hablar del ministerio coral, no vamos a hablar de los coros, no vamos a hablar de los que se preparan específicamente para el canto. Esa es una realidad. Vamos a ver la importancia y vamos a tratar de aprender algo respecto a el gran privilegio y la gran incluso responsabilidad, hermanos, que tenemos de utilizar el canto congregacional dentro de nuestros cultos ordinarios, no dentro de los cultos a los cuales usted asiste regularmente cada 8 días o quizá en otras épocas que no son solamente domingo. ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué tenemos que participar de esto en los cultos, etcétera, etcétera? ¿No? Vamos a ver la presentación, por favor. Una diapositiva después de la inicial, si son tan amables. Vamos a ver que el cantar, el canto, el poder nosotros desarrollar
un sonido en nuestra voz es algo que no es, que es común para el humano. Es común para el humano porque desde que fuimos creados, sin duda, tuvimos la forma de hacer sonidos con nuestro aparato de fonación, con el aparato que Dios nos dio en nuestra creación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Para poder realizar sonidos. Entonces, hermanos, cantar es completa y absolutamente humano. Todo lo que nosotros conocemos como canto, como canción, como el efecto de cantar, es un efecto absoluta y puramente humano. Desde las culturas más antiguas, desde los tiempos más antiguos, desde aquel instante más primitivo que usted se pueda imaginar, pues bueno, tenemos ahí a la humanidad haciendo música con la voz, ¿no? Con su voz humana, con sonidos guturales, imitando la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es completa y absolutamente humano cantar. Se dice que todos podemos cantar, todos podemos cantar. Algunos maestros dicen, si puedes hablar, puedes cantar, ¿no? Si puedes decir una palabra, puedes cantar. E incluso algunas personas que están con capacidades diferentes o discapacitados de su aparato fonador, pues también incluso pueden producir algunos sonidos, también se les considera como que pueden cantar en sus capacidades diferentes, pero también lo pueden hacer. ¿Cuándo cantamos? ¿Cuándo cantamos? Cuando estamos contentos, cuando estamos muy felices, cuando estamos tristes, cuando estamos con el corazón roto, cuando estamos entusiasmados, también cuando han sucedido tragedias grandes, la humanidad canta, ¿no? ¿Cuándo canta usted? ¿Usted cuándo canta? Cuando va en el coche, usted canta seguramente cuando se está bañando allá en la regadera, es lo más común que piensa uno que canta cuando estamos en la regadera, ¿verdad? Pero desde los momentos más primitivos ha habido la necesidad, hermanos, de ajustar el canto para ciertos objetivos, ¿no? Entonces, por eso es que en la diapositiva, hermanos, presento trato de representar algunas, pluriculturales, que el canto es una actividad pluricultural, multicultural, que no corresponde únicamente a una sola cultura. Obviamente, como cantamos los mexicanos, los latinoamericanos, no es igual como cantan en África, no es igual como cantan en Mongolia, no es igual como cantan en los países más alejados o en las selvas más primitivas, pero de todas maneras, el humano ahí se encuentra haciendo música con la voz. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hermanos, parece la misma diapositiva, pero agrego otra imagen porque es muy importante, hermanos, para mí poderles compartir que el canto, todo lo que nosotros hagamos respecto a nuestro cuerpo para hacer canto, para hacer ritmos, para hacer música, aunque usted no lo crea, tiene que ver con nuestra capacidad cerebral, tiene que ver con nuestra función cerebral, tiene que ver, hermanos, con el poder aprender, con el poder discernir, con el poder realizar un análisis en nuestro cerebro de la melodía, del ritmo, de los elementos de la música. Y entonces, hermanos, nosotros cuando cantamos utilizamos el entendimiento, utilizamos el raciocinio, utilizamos nuestras funciones neuronales superiores bastante complicadas, y digo bastante complicadas porque en el sentido de la neurofisiología, cuando una persona canta, su cerebro se activa de una forma impresionante en la actividad eléctrica, en la actividad funcional de un montón de millones de neuronas para poder ejercitar todas esas capacidades, todos esos elementos que hablamos hace rato, ¿no? Cuando usted recuerda una canción infantil que le cantaban cuando lo arrullaban, cuando se iba a dormir, cuando usted recuerda una canción que cantó cuando era un adolescente enamorado, cuando usted recuerda el himno que más le gusta por tal o cual motivo, entonces está usted realizando una función neurológica superior. Y entonces cuando nosotros traemos esa función neurológica a nuestro aparato de fonación, a nuestra lengua, a nuestros pulmones, a nuestros resonadores, etcétera, a nuestra posición de la boca, etcétera, para cantar, de verdad, si pudiéramos ver con colores y gráficas la actividad cerebral, sería fantásticamente maravilloso e impresionante, hermanos, pero se lo digo porque quiero que usted considere que cantar
es una función que parecería que es una función divina, una función que solamente Dios le regaló al humano con esa esencia especial, pero porque implica, hermanos, el entendimiento, toda esta función para poder también dejar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, una huella se dice una huella amnésica, una huella de recuerdo, hermanos, imborrable, porque incluso pacientes que han presentado demencias como el Alzheimer, lo único que les puede recordar trozos de su vida y de su personalidad cuando esta demencia ya es muy avanzada, es únicamente la música, las canciones que se aprendió, obviamente las canciones para Dios también. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva, hermanos, considero entonces un fragmento bíblico para que podamos hablar de en este caso, para que podamos hablar de la alabanza al Señor. De lo que implica la música, de lo que implica el canto congregacional, no solamente individual, no el canto de un coro preparado, no, sino del canto específicamente. Ustedes saben perfectamente bien que en la antigüedad, que lo considerado en la antigüedad, en el pueblo de Israel, en la historia bíblica, hermanos, pues bueno, la expresión máxima del canto, pues son los salmos, ¿no? He considerado dos pasajes bíblicos, tenemos un poquito de disociación en la presentación, pero bueno, les voy a platicar que en el Salmo 67:3, el Salmo 67:3 dice de la siguiente forma: que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Estoy utilizando la nueva versión internacional. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben, ¿no? Y si usted dice, bueno, pues no solamente se puede alabar cantando, se puede alabar de muchas otras formas, se puede alabar con un sacrificio como el pueblo de Israel, ¿verdad? Se puede alabar conservando ciertas actitudes, etcétera. Sí, estamos de acuerdo, pero cuando estamos leyendo el Salmo 67, por ejemplo, dice también: alégrese y canten con júbilo todas las naciones, que todos los pueblos te alaben, que te canten con júbilo. El pueblo de Israel, saben ustedes muy bien que tenía una estructura musical, una estructura coral, una estructura de intervención de una liturgia o de un culto muy bien establecido, que los salmos son los himnos del pueblo de Israel. Pero también tenemos que decir, hermanos, que esta música, que estos salmos eran cantados de una forma muy, muy diferente a la que nosotros conocemos la música el día de hoy. Quizás si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo y escucháramos cómo se cantaban los salmos en el templo o en las celebraciones del pueblo de Israel, quizás nos sonarían bastante raros y quizás no serían muy agradables para nosotros, pero era la música que ellos expresaban, el sentimiento que ellos tenían, el entendimiento y el raciocinio que ellos habían implicado en estas composiciones musicales poéticas para Dios. También, hermanos, tengo otro pasaje que es el Salmo 96, no va a aparecer en la presentación, pero les quiero compartir. El Salmo 96 en la nueva versión internacional dice de la siguiente forma, el versículo 1: canten al Señor un cántico nuevo. El 2, versículo 2, canten al Señor, alaben su nombre, proclamen día tras día su salvación. O sea, que no solamente el canto sirve para alegrar, para alabar, para engrandecer, sino sirve en cuanto al contexto bíblico de los salmos, para proclamar la salvación de Jehová. Y en el versículo número 12 del Salmo 96 dice: canten alegres los campos y todo lo que hay en ellos, que canten alegres todos los árboles del bosque. En esta composición, en este razonamiento poético que el salmista hace en el Salmo 96, incluso le da a la naturaleza este poder de cantar como si fueran los humanos reunidos, hermanos, delante de su Señor para cantarle con gozo un cántico nuevo. Hermanos, entonces, para poder entrar en el tema, yo dividí esta importancia del canto congregacional en la liturgia de la Iglesia Reformada en tres partes: en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, si me pueden pasar, por favor, la siguiente diapositiva, si son tan amables. La siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces del pasado, ¿no? Ya hablamos del pueblo de Israel, que como todos ustedes saben, o como algunos de ustedes saben, tenía una estructura musical bastante bien definida. Había cantores,
había un salmo o salmos para cada ocasión, había una poesía, una métrica, había una composición, había los instrumentos específicos y especiales para estos cultos que el Señor había dado en su forma litúrgica en el Antiguo Testamento. Y obviamente estos trascienden hacia el Nuevo Testamento, y cuando viene el Señor Jesucristo, muere en la cruz, nace la iglesia en el Pentecostés. Obviamente esta iglesia primitiva estaba influida pues por obviamente la liturgia o la forma del culto, el culto del Antiguo Testamento, la forma que se llevaba en el templo tradicional. No hubo ningún cambio hasta ese momento, pero después con el apóstol San Pablo encontramos algunos años después de que el Señor Jesús se fue al cielo, cuando el apóstol Pablo ya comienza a predicar, cuando comienza a hacer iglesias, comienzan ya los rastros de aquellas distinciones de algunos himnos, salmos, canciones espirituales, ¿verdad? Y entonces se encuentra ya una primitiva relación en cuanto a las divisiones o en cuanto a los usos de los cantos que la iglesia realizaba en sus cultos. Vuelvo a repetir que la iglesia utilizaba en sus cultos. Al hablar de esto ya estamos teniendo unas trazas respecto a los cantos que realizaban ellos de forma unida, en la forma de la comunidad cristiana, ¿verdad? Influidos obviamente por el aspecto del Antiguo Testamento en los salmos graduales, en los salmos imprecatorios, etcétera, que también se cantaban en grupos. Conforme va avanzando el desarrollo de la iglesia, muchos años después, hermanos, cuando la iglesia romana o de Roma comienza a ser la iglesia mayoritaria, cuando empieza a persistir y a ser la iglesia cristiana en aquellos primeros siglos del desarrollo de la iglesia cristiana, hermanos, pues bueno, nace también con importancia el canto, ¿verdad? El canto, pero bajo la influencia de un papa, del Papa Gregorio I, pues bueno, comienzan a surgir y a organizarse de alguna forma, hermanos, el canto específico o de grupos específicos dentro del culto de la iglesia. Pero sí les quiero comentar como un dato histórico, como lo tenemos en la diapositiva, que la iglesia romana utilizó en idioma de latín algunos cantos de la Biblia, algunos cantos del inicio de la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Para poder utilizarlos dentro del culto de la iglesia romana. Entonces, aparecen, por ejemplo, como unos himnos muy antiguos, de uso muy antiguo en el proceso de la iglesia romana en aquel entonces, por ejemplo, la oración de María, o lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como el Magnificat, que es la oración de María. Engrandece mi alma al Señor, cuando es notificada de que va a ser la madre del Salvador. Esto está basado en Lucas 1, 46 al 55. El canto de Simeón, también conocido como el Nunc Dimittis, ¿verdad? Señor, ahora despide a tu siervo en paz, etcétera. El canto de Zacarías, ¿verdad? Bendito sea el Señor, que he logrado ver la salvación de Jehová. Todos estos consignados en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero también, hermanos, el Gloria in Excelsis Deo, que se utilizó para poder incluirse dentro del ordinario de la misa o de la tradición litúrgica de la misa católico-romana, pues también se colocó dentro de alguna parte del culto. Y entonces tenemos estos 4 cantos de la Biblia, ¿verdad? Del inicio del Nuevo Testamento, que se utilizaron para poderse incluir en el culto, pero todos estos en un idioma, en el idioma latín, ¿verdad? Y muchas veces de estos utilizados solamente para cantarse por los sacerdotes y utilizarse también para cantarse solamente por coros preparados para tal fin, ¿verdad? Con esto empezamos a ver, y como ustedes lo saben, de aquel alejamiento que hay de la congregación, de la gente que asiste a los cultos de la iglesia romana, aquel alejamiento de poder cantar ellos mismos, sino que esta música se deja solamente para personas muy específicas. La que sigue, por favor, son tan amables. Entonces, hermanos,
Si seguimos hablando del pasado, pues vamos a dar grandes brincos en la historia también para no tomar mucho tiempo, pero llegamos, hermanos, entonces hacia el siglo XVI, en donde la iglesia, en cuanto a la tradición musical, únicamente le proporciona a la congregación, al pueblo, a los creyentes, a los que forman la comunidad de la iglesia, una participación de oyentes respecto a la música, porque recordemos que solamente grupos muy selectos participaban de esta situación, preparando la música y sobre todo los cantos para la liturgia católica romana. Cuando llega, hermanos, la reforma protestante con Martín Lutero, y aquí sí me quiero detener un poquito de tiempo con Martín Lutero, hermanos, una de las cosas que Martín Lutero hace, aparte de reformar la teología, de reformar el culto, es utilizar los recursos que él tenía como músico, porque Martín Lutero era un músico también excepcional, aparte de ser un teólogo y aparte de ser un cristiano convertido por la esencia del Espíritu Santo. Entonces, él empieza a utilizar de una forma muy importante el canto congregacional y a tratar de devolver a la congregación, a la gente que asistía a la iglesia, al culto, a la misa en aquel entonces, ¿verdad? Poder regresarle la participación en el canto congregacional. Se dice que Martín Lutero tuvo una muy importante participación dentro de la elaboración, dentro del regreso de este canto congregacional, a tal forma que algún comentarista menciona que si no hubiese sido por el canto congregacional luterano, en el caso del reformador Martín Lutero, quizá el protestantismo no hubiese tenido en Europa un impacto tan importante, ni hubiese sobrevivido de una forma tan importante si no hubiera sido por el canto congregacional. ¿Qué es lo que pensaba Martín Lutero de esto? Y se los quiero comentar, hermanos, porque aunque fue hace ya muchos años, más de 500 años, todavía estos ideales y estos puntos sobreviven hasta hoy en día, creo yo, para que la iglesia pueda participar de los mismos. Para Martín Lutero era muy importante que la música fuese accesible a la iglesia, pero sobre todo para que la iglesia cantara en su propio idioma, cantara himnos con melodías sencillas, pero sobre todo que la teología estuviese completa y absolutamente basada en la Biblia y alrededor de la obra redentora del Señor Jesús y del todopoderoso Dios, ¿no? Entonces, Martín Lutero en su esencia teológica, plasma en sus más de 30 himnos que él escribió, en sus más de 30 himnos que él dejó para la iglesia protestante, esta teología de la salvación con melodías sencillas, ¿verdad? Con melodías sencillas, con melodías atractivas, porque para Martín Lutero era muy importante que la música fuera atractiva, incluso ornamentada, que incluso fuese demasiado bonita, demasiado sensible para las personas, para que éstas pudieran participar con todo gozo, con todo entendimiento, con todo sentimiento en el culto cantando a su Señor. Incluso él, en la historia de Martín Lutero como músico, él siempre deseaba que hubiese editores de música, ¿no? Editores de música, impresores de música, pero sobre todo editores de música que se preocuparan por ofrecer a la iglesia himnos bonitos y bien elaborados. Por eso, hermanos, creo yo que es importante comentarles esto, porque estos ideales de Martín Lutero para la música congregacional son muy parecidos a lo que esperamos hoy en día, aunque hace 500 años Martín Lutero los propuso y los utilizó para el uso de la iglesia reformada, ¿no? Si nosotros recordamos, Martín Lutero no buscaba una ruptura completamente con la iglesia, sino reformar el sentido de la iglesia católica romana, pero bueno, las cosas no fueron sucediendo de esta forma. Él cuando revisa la misa católica romana para poder adaptarla a este pensamiento reformador, se da cuenta entonces que la gente está muy alejada. Como es conocido de algunos de ustedes o muchos de ustedes, él utiliza algunos recursos como la contrafacta o contrafactum, que es el utilizar melodías conocidas por el pueblo, conocidas por la gente, por la población que estaba cerca de él, para que
con una letra, con sentido bíblico, con sentido evangelístico, con sentido que alabara al Señor Jesús, estas personas pudiesen aprender esa música más fácilmente y el mensaje quedara muy impactado, muy impresionado en su corazón. En conclusión, hermanos, para Martín Lutero fue completa y absolutamente importante que la iglesia participara cantando en los cultos, cantando en su liturgia. Hay cosa que había hecho, que ya no había hecho por muchísimos años, pero que ahora la palabra de Dios fuese bien cimentada, filtrada, impregnada en esta hermosa música para que pudiesen las personas recordarla y alabar a su Señor en sus hogares, durante su trabajo, obviamente en el culto de la iglesia, etcétera. Eso es una esencia importantísima que Martín Lutero dejó como legado en el culto reformado. La siguiente diapositiva, por favor. No así algunos de sus compañeros reformadores, ¿no? Ya que se menciona que Ulrico Zwinglio, más Juan Calvino, pues bueno, para ellos era muy importante también la música, pero ellos al parecer tuvieron algún punto de vista respecto a que la música no debía ser tan ornamentada, no debía ser tan bonita, ¿verdad? Ellos incluso la llamaron que no tuviera un sentido sensual, que no tuviera un sentido descarado como las melodías de la juventud de aquellas épocas del siglo XVI, ¿verdad? Siempre ha habido música de ese tipo y para eso, obviamente, Juan Calvino fue más reacio, fue muchísimo más concentrador y entonces se dedicaron únicamente a cantar salmos, ¿verdad? Salmos, incluso sin ninguna instrumentación musical respecto al pensamiento de estos reformadores. No fueron tan expansivos como Martín Lutero, fueron un poco más compresivos, ¿verdad? Más limitantes respecto a la función del canto en la iglesia, pero aún así apoyaron la idea de devolverle a la iglesia el canto para que pudieran participar en los cultos. Nace entonces, hermanos, el tan famoso Salterio de Ginebra, Salterio ginebrino, donde algunos salmos, no todos, algunos salmos de la Biblia fueron metrificados, o sea, se hizo una composición muy apegada al original de los salmos de la Biblia, con alguna melodía que tuviera algunas ciertas características para que la iglesia pudiese cantar este tipo de cantos, pero vuelvo a repetir, con una diferencia de intención completamente diferente a la de Martín Lutero. La que sigue, por favor, hermanos. Hablando ya más hacia la raíz del presbiterianismo, pues bueno, tenemos a Juan Knox. Juan Knox también fue un poco más abierto, no tan abierto como Martín Lutero, se menciona en la historia, pero tampoco tan cerrado como Calvino o Zwinglio, ¿verdad? Y con él en Escocia, entonces también él impulsa, Juan Knox impulsa que haya música en la iglesia, que la iglesia pueda cantar, que los creyentes puedan cantar, pero también se dedicó sobre todo más a los salmos, pero fue un poco más abierto para que hubiese algunas otras melodías que se incluyeran en los antiguos himnarios o salterios de Escocia, que pudiesen aportar contenido bíblico muy importante. Eso era muy importante para los reformadores, que hubiese contenido bíblico, ¿verdad? Que alabara al Señor, pero que también profesara o promulgara la fe reformadora, ¿verdad? Que era tan importante como un credo para esta diferencia importante entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Presbiteriana. Se dice, hermanos, en la historia de Juan Knox, que incluso en la época de la Asamblea de Westminster, en Inglaterra, ¿verdad? En Westminster, entonces él y algunos de sus allegados, hombres muy importantes respecto a la teología reformada, fueron invitados para poder hacer las colecciones de muchos salterios que existían para poder ofrecer a la iglesia una colección de himnos que la iglesia utilizara para cantar, muy bien revisada, muy bien esquematizada en aquellos entonces, ¿verdad? Para que esta iglesia protestante, para que esta iglesia reformada pudiese tener entre sus miembros unas características importantes para poder alabar en la congregación. La que sigue, por favor, queridos hermanos. Si hablamos del pasado, hermanos, también, entonces toda esta influencia de Lutero, de los reformadores
se mueve, hermanos, y entonces llegamos hasta los años del siglo XVIII, ¿verdad? Y siglo XVIII, XIX, y entonces tenemos ya personas que empiezan a resaltar como grandes himnólogos, proveyendo de múltiples himnos que se pudiesen utilizar dentro de la iglesia para que la iglesia cantara, para que la comunidad de fe cantara, para que la congregación cantara, para que la reunión y grupo de creyentes pudiese tener música que pudiera cantar, ¿no? Y entonces, hermanos, por ejemplo, tenemos a uno de los Wesley, ¿verdad? No, porque fueron varios, Charles, John, Samuel, Wesley, que ellos fueron grandes himnólogos también, ¿verdad? Y entonces nos ofrecen hasta desde el año de los años 1700 hasta nuestra época, himnos hermosos que quizá en alguna ocasión usted ha cantado, ¿no? Ahí menciona algunos, Cariñoso Salvador, Oíd un son en alta esfera, que es un himno que es muy bonito, que trasciende, ¿verdad? Durante mucho tiempo en la Navidad, que no solamente lo toma ya la iglesia cristiana, sino lo toman en todos lados, pero es un himno escrito por un hombre de pensamiento reformado, de pensamiento cristiano, ¿verdad? Con cántico, Señor, ven Jesús muy esperado, Iglesia de Cristo, ¿verdad? Y en nuestro himnario Solo a Dios la Gloria tenemos 13 himnos registrados para su uso de este himnario. No solamente escribió esos, escribió muchos más. Wesley siempre fue una persona que se distinguió por su carácter cristiano, por su carácter misionero y por su carácter de poder proveer también música y cantos para que la iglesia cantara en reunión, en congregación, juntos, no de una forma individual y no solamente una persona específicamente. La que sigue, por favor. Tenemos también otro personaje muy importante que es Isaac Watts. Isaac Watts, que nace en 1674 y muere en 1748, también tiene muchas composiciones respecto a nuestro himnario Solo a Dios la Gloria, ¿verdad? O los himnarios comunes, ¿verdad? Pero ahí les pongo también una lista. Isaac Watts tiene una característica importante dentro de la historia de este hombre. Isaac Watts se dice que era una persona muy inquieta desde muy niño, que era una persona que tenía un sentido musical, pero sobre todo poético también. Se menciona que él siempre desde chiquito hablaba en prosa, o sea que las frases que él decía siempre las hacía como poéticas, ¿no? Se me hace que era un niño bastante interesante de conocer y de poder platicar con él. En él está basado aquella experiencia, aquella historia que se dice que un día llegó a casa de su padre y le dijo: los himnos de la iglesia están muy aburridos. Los himnos de la iglesia están muy raros, ¿no? Como que no me gustan. Y entonces su papá le dijo: así, pues compone los himnos. Y entonces él hizo caso y compuso más de 700 himnos para la iglesia, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también, porque a veces a nosotros no nos gusta la música de la iglesia, pero no tenemos un aporte importante para la música también, ¿verdad? Entonces, que es algo que también vamos a ver más adelante respecto a algunos conceptos que yo les voy a proponer. Pero vean ustedes, hermanos, que tenemos himnos muy conocidos: Dios nuestro apoyo, venid nuestras voces, Señor Jesús eterno Rey, dad a Dios inmortal alabanza, los cuales hemos escuchado o cantado quizá durante nuestra vida cristiana en muchas ocasiones. La que sigue, por favor. Dando grandes pasos en la historia, tenemos otra gran himnóloga, hermanos, que es Fanny Crosby, ¿verdad? Y Fanny Crosby nada más escribió, hermanos, alrededor de 9,000 himnos. Nada más, no tenemos una comparación respecto a esto, ¿verdad? Y como si fuese permanente ese pensamiento de Lutero, hermanos. Perdonen que insista con esto, pero de verdad me ha impactado el pensamiento de Lutero como un músico reformador. Entonces, como si fuera esto, pasando de generación en generación en generación a los himnólogos cristianos, Fanny Crosby, hermanos, es una cristiana consagrada, es una cristiana que escribe poemas para hacer himnos respecto a las experiencias de su vida cristiana, ¿no? Y entonces tenemos, hermanos, por ejemplo, grandes himnos como Alabada al Gran Rey, solemne resuenen las voces de amor, Salvador a ti yo acudo, Oh Cristo mío, que es un himno muy querido, muy bonito, musicalmente muy bonito, pero en cuanto a la poesía también bastante hermoso. En Jesucristo puerto de paz. ¿A quién no le gusta ese himno? Que, bueno, a lo mejor a usted no le gusta, ¿verdad? Pero a muchísimas personas ese himno ha impactado de una forma especial por su poesía, por su música. Ahí solamente le pongo, yo creo que 9, y
2008 y le pongo y otros 8,902 himnos más, ¿no? Porque Fanny Crosby fue de las himnólogas más prolíficas que tuvimos en un sentido de alabar al Señor, de poder proclamar su palabra, de poder alabarle por su grandeza, a pesar de la discapacidad visual que Fanny Crosby tenía. Ella conoció al Señor Jesús a los 30 años y a partir de eso empezó a escribir muchos himnos para honra y gloria del Señor. La que sigue, por favor. Pero si damos otro gran paso en el tiempo, no solamente los escritores en el pasado, los escritores eran extranjeros, sino por la obra misionera que se realiza en nuestro país, pues bueno, tenemos el progreso del cristianismo en nuestro país, de la iglesia reformada, de la iglesia protestante, con muchas dificultades, con muchas vicisitudes, ¿verdad? Pero tenemos ya entre nosotros, hermanos, algunos himnólogos mexicanos que les quiero proponer y que les quiero dar a conocer, ¿no? El presbítero Eleazar Z. Pérez, ¿verdad? Tenemos ahí algunos himnos que tenemos en nuestro himnario Solo a Dios la Gloria de nuestro hermano Z. Pérez, Buen Salvador a ti yo acudo, Jubilosa cante la cristiana Grey, Eleven hoy al Salvador, y uno que es compuesto esencialmente para él, por él, porque muchas de estas han sido solamente traducciones o adaptaciones, pero uno compuesto específicamente por él, pues es Loor al inmortal e invisible Rey, ¿no? Entonces, algunos hermanos de edad avanzada todavía recuerdan y que fueron miembros de su iglesia, su pastorado, nos han platicado en alguna ocasión. He tenido el privilegio de platicar con algunos de ellos, como el presbítero Z. Pérez era tan enfático en que la iglesia pudiese cantar de forma fervorosa a su Señor, con una poesía, con unos contenidos de himnos que alabaran al Señor de esta forma tan importante. La que sigue, por favor, hermanos. El siguiente himnólogo mexicano que les presento es Vicente Mendoza y Polanco, ¿verdad? Él tiene también muchísimos himnos, es un gran destacado pastor y músico de la iglesia metodista, pero también, hermanos, sus composiciones pues llenan muchos de los himnos latinoamericanos, sobre todo los mexicanos. Nuestro himnario Solo a Dios la Gloria tiene muchísimos himnos respecto a Vicente Mendoza y Polanco, como ustedes pueden ver. Pues bueno, tiene himnos bastante conocidos respecto a nosotros. Y el último que menciono es una traducción de él, Maestro, se encrespan las aguas. ¿Quién no ha cantado este himno, hermanos? ¿Quién no ha recordado alguna situación? ¿Quién no se ha agarrado de la mano del Señor cantando Maestro, se encrespan las aguas? Una traducción de nuestro hermano Vicente Mendoza y Polanco, pero también contado como grandes de los grandes himnólogos de nuestro país. La que sigue, por favor. El presbítero Juan M. Isais, perdónenme que ahí no tenga su nombre, el presbítero Juan M. Isais se destacó en nuestro país también como un gran evangelista, como un incansable evangelista, buscando siempre oportunidades para predicar a Cristo, pero también se distinguió por un sentido muy particular de la poesía y de la música, lo cual le permitió escribir esta serie de himnos, incluidos también en el himnario Solo a Dios la Gloria. Y pues bueno, quizá uno de los más conocidos es Te vengo a decir, ¿verdad? Con su melodía tan común, tan pegajosa, ¿verdad? Tengo aquí un teclado, no sé si se vaya a oír bien, pero quizá usted pueda recordar esta melodía. No sé si se oyó bien, espero que se haya oído bien. Vengo a decir, bueno, toda esa melodía, ese himno es escrito por nuestro hermano Juan M. Isais. En muchos de estos él escribió la música y la poesía. Entonces él se convierte también en un himnólogo importante para la iglesia presbiteriana, para la iglesia reformada, ¿verdad? Todo con sentido bíblico y sobre todo sus himnos escritos de carácter evangelístico. La que sigue, por favor. Y por último, hablando de los escritores o himnólogos mexicanos, quiero hacer mención, una justa mención respecto al hermano Rubén Hernández y Díaz, pastor de la iglesia de Texcoco, todavía con nosotros, ¿verdad? Un hombre de trabajo, pues, incansable también, pero que tiene que ver, hermanos, en la himnología de nuestro país y que todavía tenemos la fortuna, la bendición de conocerle. De lo más importante que el hermano es escrito es el himno número 1 de nuestro himnario Solo a Dios la Gloria. La letra completa de este himno pertenece a la inspiración divina y al puño y letra de nuestro hermano.
para que ustedes puedan conocer y atesorar, y la próxima vez que ustedes lo vean, lo puedan saludar con mucho gusto, ¿verdad? Tengan ustedes ese privilegio para saludar a nuestro hermano que también ha aportado cosas importantes a la himnología nacional, a la iglesia, para que la iglesia cante himnos, para que la gente, para que la comunidad cante himnos. La que sigue, por favor. Vamos a llegar ya, hermanos, a la situación del presente. ¿Cuál es la importancia del himno congregacional en la iglesia reformada en el presente? Por favor, la que sigue, la siguiente diapositiva. Quiero proponer, hermanos, este contenido bíblico del Salmo 149:1 para que lo podamos contextualizar respecto al presente del uso y del privilegio y de nuestra responsabilidad dentro del canto congregacional. La versión 60 del Salmo 149:1 dice de la siguiente forma: Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. La nueva versión internacional dice: canten al Señor un cántico nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Y la traducción del lenguaje actual dice: alabemos a nuestro Dios, alabémoslo todos juntos, pues somos su pueblo fiel. Repito, alabémoslo todos juntos, pues somos su pueblo fiel. Cantémosle un cántico nuevo. La palabra de Dios, hermanos, y guardé este pasaje para poder fundamentar la importancia que tiene que la congregación de los santos, que la comunidad de los fieles, que todos juntos como pueblo fiel del Señor, cantemos al Señor un cántico nuevo. Entendiendo, hermanos, que un cántico nuevo no es que tengamos una composición cada semana diferente para poder cantar, ¿verdad? Eso sería muy bueno, pero también tendría algunas dificultades técnicas. Pero lo que quiere decir la Biblia con un cántico nuevo es un cántico renovado de corazón, un cántico renovado de pensamiento, un cántico renovado de la intención de nuestros corazones. Porque la misericordia del Señor, dice su palabra, es nueva cada día. Cada día es nueva su fidelidad, grande es su misericordia, y esta fidelidad, cada día son nuevas sus misericordias, así como cada día son nuevas sus misericordias, porque cada día está con nosotros. Cada día la Biblia nos insta a que cada día nuestra alabanza, nuestro canto, nuestra expresión del corazón y de nuestros sentimientos sea renovada para alabanza de nuestro Dios. La que sigue, por favor. Y yo considero 4 cosas importantes, hermanos, que tenemos hoy en el presente en la iglesia reformada, en nuestras iglesias protestantes, para poder valorar la importancia del canto congregacional. La primera es que, bueno, pertenecemos o tenemos una comunidad de creyentes, o que estamos dentro de una congregación de creyentes. La segunda es que tenemos a la mano una liturgia o forma de culto. La tercera es que tenemos una colección importante de himnos o de cantos para poder utilizar. Y la cuarta, hermanos, es que podemos inmiscuir y o debemos también tener la conciencia de que nuestro entendimiento está inmiscuido en todas estas 3 que he mencionado. La que sigue, hermano. Rápidamente voy una por una. Comunidad de creyentes. Tenemos y somos pertenecientes a una comunión de personas, a una comunidad de creyentes, las cuales nos reunimos cada 8 días o cada cierto tiempo para alabar al Señor y tener un culto en donde podamos alabarle, ¿no? El Salmo 149:1, como ya lo leímos, alaben en la congregación de los santos. Tenemos una comunidad a donde pertenecemos, donde tenemos un mismo Dios, un mismo Salvador, tenemos una misma fe, a donde nos hemos adherido voluntariamente. Nadie nos ha obligado a pertenecer a nuestra iglesia por nuestra propia voluntad y porque hemos reconocido en el Señor a nuestro Salvador, porque ahí hemos conocido el Evangelio quizá, o porque estamos a gusto en esta comunidad. Voluntariamente nos hemos adherido, ¿verdad? Ahí asistimos, ahí trabajamos, ahí ponemos a funcionar nuestros dones, nuestros talentos, y bueno, tenemos una permanencia familiar también ahí, porque muchos de ustedes seguramente asisten con sus familias a esta comunidad de creyentes, a esta iglesia en particular, ¿no? En esta iglesia, obviamente, pues se desarrolla también sentido de compañerismo, se desarrolla la empatía, sentimientos de pertenencia y de
de fraternidad. Esto es algo muy importante también, hermanos, porque de todo esto también cantamos, de todo esto también alabamos al Señor y le damos gracias por tener una comunidad, hermanos, en donde nosotros de creyentes, una congregación de creyentes, en donde nosotros podamos desarrollar todo este potencial, todas estas cosas que el Señor nos ha dado y disfrutar de sus bendiciones. Y como somos músicos, ¿verdad? Y como estamos hablando del canto congregacional, yo quiero utilizar para poder fundamentar esto, el himno 408 del himnario Solo a Dios la Gloria. No sé si ustedes lo conocen, es una melodía muy, muy, muy conocida, es el 408 y dice en la primera estrofa: todos juntos unidos alabamos al Señor, a los santos escogidos, pues concedes su nombre. Si usted quería un himno para poder fundamentar este sentido de comunidad de creyentes, el himno 408 es perfecto para poder fundamentar y dar gracias a Dios por esta iglesia y esta comunidad a la cual pertenecemos. La que sigue, por favor. Gracias. Tenemos a la mano, tenemos muy cerca de nosotros, hermanos, tenemos muy, muy cerca de nosotros una liturgia particular y en este caso una liturgia reformada. Todos entendemos que la liturgia se refiere a la forma del culto de la cual participamos. Ustedes saben que las diferentes iglesias tenemos una diferente forma de culto, de elaborar un orden de culto para que la iglesia pueda participar del mismo, pero esencialmente en la iglesia reformada tiene puntos importantes en las cuales, como menciono, ¿verdad? Que sea un culto sencillo, que sea un culto bíblico, que adore a Dios, que acerque al creyente a su presencia, ¿verdad? Este culto, esta liturgia tiene puntos organizados sistemáticamente en variados aspectos. Usted, como puede sentir o darse cuenta en el culto, pues bueno, tenemos una oración de ofrecimiento, tenemos una introducción a la presencia del Señor, después tenemos a lo mejor una oración de confesión de pecados, damos gracias a Dios por el perdón de estos pecados, tenemos un momento de fraternidad y después tenemos una introducción hacia el mensaje de la palabra donde pedimos a Dios que nos hable, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una predicación, hasta una despedida, bueno, antes de esto, incluso hasta recoger las ofrendas, y para todo esto, hermanos, tenemos himnos adecuados, himnos que pueden apoyar y que nos sostienen, cantos adecuados, hermanos, para que cada punto de estos, la oración de intercesión, por ejemplo, para que cada punto de estos sea apoyado por un canto, ¿verdad? Y que todos juntos como congregación podamos participar de esto y introducirnos a la presencia del Señor. Por eso propongo, hermanos, que dentro de esta liturgia particular, en esta liturgia buscamos y encontramos a Cristo. Él es el centro de nuestra liturgia, Él es el todo de nuestro culto. Le buscamos a través de los puntos que se proponen en el orden, y lo encontramos y le alabamos a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, pero también de forma muy importante con himnos que hablan y que apoyan este punto de encontrar al Señor Jesús. Tenemos en nuestros himnarios himnos que apoyan este sentido del culto, ¿verdad? El 413 y el 415, ¿verdad? Son himnos comunes que podemos encontrar, pero por ejemplo, quiero hablarles de esto también. El 413 es un himno más moderno, es un himno hecho por el hermano Obed Valencia, que también se nos olvidó omitir mencionar dentro de los himnólogos contemporáneos. Pero por ejemplo el hermano Obed Valencia, pues bueno, tiene himnos también variados que están dentro, o varios himnos que están dentro del himnario Solo a Dios la Gloria, ¿verdad? Y por ejemplo el 413 que se llama Háblame Hoy, dice de la siguiente forma: a ti, Señor, para rendir mi corazón en alabanza a ti. En comunión y escuchar tu dulce voz. Háblame hoy, háblame hoy.
Y de qué forma más expresiva, hermanos, con esta melodía tan bonita que el hermano le puso a esta composición. De esta forma podemos ser allegados a la presencia e incluso pedirle al Señor que nos mueva nuestros corazones. El 415 es un himno también ya de algunos años que se llama Del culto el tiempo llega. Del culto el tiempo llega. Comienza la oración. El alma de Dios entrega, silencio y atención, etcétera, ¿verdad? Himnos que hemos cantado por mucho tiempo, himnos más modernos que comenzamos a cantar, pero todos estos, hermanos, apoyan la liturgia en particular. La siguiente, por favor, hermanos, son tan amables. Tenemos, hermanos, a la mano también una colección. La siguiente diapositiva, por favor. Una colección importante de himnos, ¿verdad? Una colección importante de himnos, pero rápidamente, hermanos, sin tomar más tiempo, ¿qué es un himno? ¿No? ¿Qué es un himno? Yo propongo al menos tres conceptos. Que un himno es una composición poética y musical en un tono solemne que representa o ensalza. Esta es una definición de diccionario. Una composición poética y musical en un tono solemne, hablando que la solemnidad no es un culto aburrido, no es un culto serio, no es un culto, no sé, tirano o metódico, ¿no? O cuadrado, no, sino en un tono solemne se refiere a la intención, a la presencia de que tampoco es una fiesta, ¿verdad? Que representa o ensalza. La siguiente diapositiva, por favor. El siguiente concepto que propongo de que es un himno es que es una composición poética y musical donde está vertida la experiencia de la vida cristiana, donde se alaba a Dios y se reconoce la grandeza y la dependencia hacia Él. Y el tercero, la siguiente diapositiva, por favor. Y la tercera, el tercer concepto que propongo es que es una composición poética y musical con sentido bíblico que proclama la grandeza de la Trinidad. Hermanos, nosotros contamos en nuestras manos y tenemos acceso a una colección importante de cantos en nuestro himnario Solo a Dios la Gloria. No digo que sea la única música que se pueda utilizar. Esto es algo muy importante. No quiero que esta conferencia sea tomada como que, ay, el hermano dice que solo el himnario. No, para nada, porque hay mucha música, hermanos, que está alrededor de nosotros, que puede ser utilizada por la iglesia para cantar todos juntos en alabanza al Señor. Pero para mí es importante que el concepto de himno, que el concepto de la música que se puede utilizar en la iglesia, que el concepto que Martín Lutero utilizó en su teología para poder dejarla en el paso de las generaciones, todavía sea influencia de la iglesia, para que la iglesia cante música con teología, música con enfoque bíblico, música que no saque al Señor Jesús de sus palabras, ¿verdad? Y que sea una música enriquecida con música bonita, con música variada para tal fin. La que sigue, por favor. Bueno, antes de esto sí tiene que ver con esto. Por ejemplo, nuestro himnario Solo a Dios la Gloria tiene una música bastante multifacética, ¿no? De verdad, tiene música no solamente europea o norteamericana, tiene música también latinoamericana, tiene música, por ejemplo, venezolana, argentina, ¿verdad? Y tenemos himnos muy bonitos. Si a usted no le gusta, por ejemplo, el himno que acabo de cantar, del culto el tiempo llega. Bueno, tenemos, por ejemplo, el cielo canta alegría, aleluya. Porque tu vida es la mía, la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Ya tenemos ahí un himno que si al boxeo no le gusta ser tan serio en la música que canta, pues bueno, tenemos este himno también de este tipo de música en el himnario, ¿no? Y es que, hermanos, de verdad propongo este asunto de, hermanos, que los himnos son anticuados, hermanos, los himnos ya están en desuso, ¿no? Para esto, hermanos, yo quiero comentarles una cosa. La música, en todos sentidos, la música siempre se va a ir renovando. Dese usted una vueltecita a su playlist de Spotify que tiene usted y quizá tiene música de los 80s,
quizá tiene música de los 70s, a lo mejor tiene de las viejitas pero bonitas, ¿verdad? Ahí que le gustan. ¿Y por qué no utiliza usted entonces la música moderna que existe ahorita tan peculiar, ¿no? ¿Por qué no le gusta a usted esa música en este momento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted tiene una preferencia por esa música que también podríamos llamar que está en desuso o que está anticuada, ¿verdad? Respecto a la música dentro de la iglesia, hermanos, siempre yo me he encontrado con estas, como ministro de música durante tantos años, me he encontrado con estos conceptos. Es que ya la música de los himnos, hermanos, está anticuada, ya está en desuso, queremos cosas nuevas. Bueno, déjeme platicar una cosa. Cuando yo era adolescente en los 90s, bueno, cuando yo era joven en los 90s, había música moderna, ¿no? Y por ejemplo, me llamó mucho la atención que a las alabanzas modernas de mi juventud ahora están, por ejemplo, incluidas en el himno solo a Dios la gloria, ¿no? Cuando veo la grandeza de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Ese es un canto que Marco Witt nos dejó, nos puso de moda en aquellos 90s y ahora está incluido en el himnario solo a Dios la gloria, ¿no? Porque tú eres bueno, porque para siempre, etcétera, ¿no? O trae un sacrificio de alabanza. Todos esos eran melodías modernas de mi juventud y ahora están, después de 20 años, incluidas en un himnario. Por eso, hermanos, es importante mencionar que el himnario Solo a Dios la Gloria es una herramienta muy, 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 muy útil porque es multifacética y nos puede ayudar en muchas formas para motivar nuestro canto al Señor. Ahora, muchos hermanos dicen, es que los himnos, hermanos, ya son muy aburridos, ya necesitamos cosas interesantes. Ahora, ¿qué necesita usted para que el himno no sea aburrido entonces? ¿Necesita usted una batería? ¿Necesita usted un bajo? ¿Necesita usted unos ritmos más impactantes para que la iglesia se despierte? Bueno, no tengo nada contra la batería, ni contra el bajo, ni contra la guitarra. De verdad son recursos muy importantes y que cuando los sabemos organizar, cuando los sabemos conjuntar, cuando tenemos un grupo de músicos muy, muy bien preparados para poder hacer música con esos instrumentos, se alaba al Señor de una forma congregacional muy, muy importante y muy bien elaborada, ¿no? Y es muy motivadora. Pero hermanos, respecto al pretexto de decir, es que los himnos son aburridos, hermanos, discúlpeme lo que le voy a decir, pero nosotros somos los que hacemos el himno aburrido. Nosotros somos los que, al tener ya en nuestro concepto que los himnos están pasados de moda, pues empezamos a adoptar una posición, un sentimiento o una idea de que estos himnos no merecen ser cantados, ¿no? Y entonces el ejemplo máximo para mí siempre son dos. El primero es Grande Gozo, ¿no? Se da la introducción del himno y la gente empieza a cantar. Grande gozo hay en mi alma. Cuando, hermanos, no tiene que ver absolutamente nada la introducción del himno, la intención con la que muchas personas cantan el himno, porque piensan y se han puesto en su mente que el himno es aburrido. No, el himno no es aburrido. El himno no ha sido hecho en su contenido ni poético ni musical para aburrirle a usted en el culto. Nosotros somos los que tenemos todas esas imposiciones ideológicas y hacemos aburrido, ¿sí? Este canto. Cualquier canto, incluso alguno que sea de moda hoy en día o de más contemporáneo. Tú eres el Dios que alabamos. Imagínese usted, tú eres el Dios. Si no tenemos ganas de cantarlo, si no tenemos la intención, si no tenemos el reconocimiento, si no venimos con la intención de nuestro corazón de alabar al Señor, siempre la música en la iglesia será aburrida. La que sigue, por favor. Y para terminar este punto, hermanos, respecto a la colección importante de himnos, entonces, hermanos, quiero decirles que el Salmo 47, 6 y 7 nos insta a decir a Dios que el Señor también merece que le cantemos con
o entendimiento, perdón, estoy mal. En Efesios 5:19 nos habla acerca de esa variedad de los himnos, salmos y canciones espirituales. Dice Pablo, hablen entre ustedes, alaben al Señor con este tipo de música. Bueno, nuestro himnario de verdad tiene el contenido de estas tres. Hay más de 600 cantos que podemos utilizar. Es una edición muy formal y con colaboradores altamente especializados, hermanos, en teología, en música, etcétera, en poesía, en métrica, en toda la esencia de los himnos. Tiene divisiones y subdivisiones muy adecuadas. Ya hablamos de la variedad pluricultural que el himnario ofrece, con autores y arreglistas contemporáneos, para que no piense usted que eran momias las que escribían los himnos, adaptaciones musicales para facilitar el canto de la iglesia y el canto congregacional. Esto es algo muy importante. La comisión del himnario de Solo a Dios la Gloria, la comisión musical, pensó en las dificultades de la iglesia para cantar himnos. Y una de las dificultades más importantes de cantar himnos antes de Solo a Dios la Gloria eran las tonalidades altas de los himnos. Había algunas melodías muy agudas que era difícil para la gente cantar. Entonces, para que no hubiera un pretexto y que dijeran, no, es que ese himno está muy difícil de cantar, mejor no lo cantamos, los hermanos hicieron adaptaciones musicales en cuanto a la estructura musical del himno, para facilitar que las personas, para que usted y para que yo podamos cantar de una forma más fácil y accesible estos himnos, ¿no? Y el himno, hermanos, pues el himno número 1, que ustedes lo conocen muy bien, es el himno representativo de este himnario, porque es el himno oficial. La letra escrita por el hermano Rubén Hernández y Díaz, la música escrita por el profesor Obed Valencia, hermanos. Entonces, de verdad no tenemos ningún pretexto respecto a cómo a no cantar o a no utilizar el himnario, porque tenemos una verdadera herramienta muy, muy grande y de muy fácil acceso, y de verdad es un tesoro el que nosotros podamos contar, un tesoro que valió muchos años de trabajo para aquellos hermanos de la comisión, para que nosotros podamos tener esto y utilizarlo respecto a nuestras iglesias. En la que sigue, hermanos, por favor. El Salmo 47:6 dice: porque el Señor es rey de toda la tierra, cántenle con inteligencia. Y el último punto que tomo, hermanos, es que para que nosotros podamos considerar la importancia del canto congregacional, tenemos que tener conciencia, hermanos, de que Dios nos ha dado un entendimiento, y que este entendimiento en nuestras funciones mentales está siempre activo. Todas las cosas que nosotros hacemos, hermanos, las hacemos por las funciones mentales y por nuestro entendimiento. Cuando usted toma su coche y se va, cuando usted pide un Uber y se va a su trabajo, cuando usted llega y decide qué va a desayunar, usted está poniendo en práctica funciones mentales elementales, ¿verdad? ¿Cuánto más para la música en la iglesia? ¿Cuánto más se demanda de nosotros para la música, para que la reunión, para que la congregación de santos, para que la comunidad de justos podamos cantarle al Señor? Respecto a la directriz del Salmo 47:6, que le cantemos con inteligencia, porque el Señor es rey de toda la tierra. Hermanos, tenemos que entender que el proceso musical comienza en el cerebro. Respecto a la música que nosotros vamos a cantar en la iglesia, comienza en el cerebro de quienes, por ejemplo, programamos los himnos, ¿no? El pastor con el ministro de música, o quien elabore el orden de culto en especial, están poniendo un proceso cerebral para poder, con entendimiento y con el corazón lleno de la palabra del Señor y un pensamiento bíblico con el Cristo como centro del culto, el poder elegir no solamente las partes bíblicas o las oraciones o los motivos, sino la música que apoye cada uno de estos, y que la iglesia pueda cantar con gratitud delante de nuestro Señor. Nuestro cerebro entiende entonces, nuestro cerebro capta el mensaje del texto que estamos cantando, y entonces, hermanos, como si hubiera una conexión directa de un cable rojo del cerebro al corazón. Cuando el cerebro entiende, nuestro corazón siente. ¿Qué siente? Siente gratitud, se siente reflexivo, se siente redarguido, se siente incluso arrepentido, hermano, se siente incluso avergonzado delante del Señor, o se siente con un gozo inefable por la esencia que el cerebro ha entendido respecto al texto que estamos cantando. Y después de que el corazón siente, hermanos, nuestra alma reacciona en gratitud al Señor.
nuestra alma reacciona en un sentimiento de adoración al Señor y le decimos gracias. Hay un himno que dice: mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda te entrego a ti, Señor. Y estas tres partes que el Señor nos ha dado, en la parte física, funcional, sentimental, se conectan para poder utilizar el himno y darle gracias al Señor por su bondad y su misericordia. Hay variadas experiencias, hermanos, múltiples testimonios, y yo solamente rápidamente le quiero contar dos. La primera fue de hace mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando acerca de Fanny J. Crosby. Hermanos, de verdad me sentí tan miserable, me sentí tan poco funcional dentro de mi labor como ministro de música durante algunos años, no muchos, durante algunos años. ¿Y saben por qué me sentí tan inútil y tan poco funcional? Porque Fanny Crosby escribió más de 9,000 himnos, hermano. Y entonces yo dije: Señor, yo tengo el mismo Salvador que Fanny Crosby, yo tengo la misma experiencia de salvación que Fanny Crosby. El Señor, el mismo Señor Jesús que murió por Fanny Crosby, murió por mí. Y no es posible que yo no haya escrito más de 5 himnos. No es posible que yo no tenga esa necesidad de escribir y escribir y escribir. Como músico que he desarrollado tanto tiempo, no es posible que yo, Señor, no haya hecho esto. Y de verdad, hermanos, me sentí avergonzado de mí mismo ante mi Señor. Y no es que quiera decirle que tenemos que escribir a fuerzas himnos para demostrar nuestra fe, no, pero lo que le quiero decir en testimonio es que Fanny Crosby escribía de su Señor, escribía de la salvación, y aunque ella no podía ver en su corazón, ella escribió un himno que decía: ya muy pronto le veré y su rostro contemplaré, porque ella no pudo ver nada desde muy pequeña, ¿no? Entonces, hermanos, un himno, como lo estudiamos hace rato, es una esencia bíblica de un testimonio de salvación vertida en una poesía y en un canto, hermanos, que nos mueven nuestros corazones. Y el otro testimonio que quiero comentarles es un testimonio que pasó hace unos 2 meses en la iglesia de Chalco, en personas que comenzaron a ir a la iglesia, ¿verdad? Y durante una coinonía, platicando con ellos, cristianos recién convertidos, no tienen mucho, ni siquiera un año de convertidos, el hermano, el esposo me comentaba: hermanos, que yo, me pasó algo raro y quiero comentarlo. Sí, hermano, dígame. Cantamos una vez un canto en el culto, hermano, y cuando lo estábamos cantando, yo no me lo sé, pero cuando oía que ustedes lo estaban cantando y yo trataba de seguirlos, hermanos, empecé a sentir la piel muy chinita. Y me dieron muchísimas ganas de llorar, pero no quise llorar, hermano, porque me da vergüenza delante de ustedes llorar. Y yo le dije: hermano, llore usted, si quiere llorar en ese momento, llore, no hay ningún problema. Pero lo que quiero explicarles, hermanos, es esa esencia, ese poder de la música, del testimonio escrito en el himno, de la gente cantando en un mismo corazón, cómo afecta, cómo irradia, cómo toca a otras personas. ¿Y cuántos testimonios, hermanos, tenemos de personas que llegaron a la iglesia porque cuando iban pasando escucharon cómo cantaban un himno y eso les atrajo tanto que se metieron y ya nunca más salieron de la iglesia, ¿no? Hermanos, para ir ya terminando porque el tiempo es corto, ¿cuál es su himno favorito? ¿Cuál es el himno que más le gusta cantar en la congregación? ¿Cuál es el himno que más recuerdos le deja? ¿Cuál es el himno que no solamente en el sentido emocional, sino cuál es el himno que más le conmueve a usted? ¿Cuál le ayuda más a cantar junto con sus demás hermanos? ¿Le gusta cantar los himnos de Navidad? Cántelos con mucho gozo. ¿Le gusta cantar los himnos de resurrección? Cántelos con mucha celebración. ¿Le gusta cantar, hermano, los himnos de crucifixión? Cántelos con mucha gratitud, porque nuestro Salvador es único, hizo un sacrificio invaluable, increíble por cada uno de nosotros. Y por último, hermanos, la siguiente diapositiva es en el futuro. En el futuro, la siguiente, hermanos. ¿Qué esperamos o qué importancia tiene el canto congregacional? La que sigue, por favor. ¿Qué importancia tiene el canto congregacional en el futuro? Y yo esperaría, hermanos, las siguientes cosas. Que en el futuro podamos tener como iglesia en nuestro país, como iglesia cristiana protestante reformada, la libertad política, la libertad de culto, la libertad de poder seguir alabando al Señor y cantando con todas nuestras fuerzas los himnos para que los vecinos, los comerciantes ambulantes, los de la iglesia católica que está en la esquina, etcétera, nos oigan y digan:
qué bonito cantan, pero no solamente porque cantamos bonito, hermanos, no, sino porque se note que hay gratitud, que hay poder, que hay alabanza, que hay reconocimiento en el canto de los fieles, que pueden que no solamente van a dar alabanza al Señor, sino que pueden atraer en un sentido evangelístico a aquellas personas que necesitan de Cristo. Esa es la primera cosa que yo espero que suceda en el futuro. La segunda cosa que espero en el futuro, hermanos, es que siempre haya líderes aptos que puedan guiar a la iglesia en la adoración. Y esto nos inmiscuye a nosotros como ministros de música. Que siempre haya líderes aptos, que siempre haya líderes preocupados por estudiar, por prepararse, por ser buenos músicos delante del Señor, pero no solamente buenos músicos que toquen impresionantemente bien, que adornen todas sus ejecuciones como Bach lo hacía, ¿no? Como superhombres musicales, no, sino que sean aptos o que seamos aptos respecto a nuestra vida, respecto a nuestra relación con Dios, respecto a la relación con nuestros hermanos, respecto a nuestra función como ministros de música, que siempre seamos aptos y que busquemos la ayuda del Señor, que busquemos su rostro en oración para que Él nos haga instrumentos suyos, porque somos siervos, porque no somos los músicos importantes de la iglesia, porque no somos los maestros. Agradecemos de verdad que nos digan maestros, pero no somos un ser superior, no somos el más eficiente de la iglesia. No, deberíamos ser totalmente lo contrario, para verdaderamente ser siervos de aquel que nos dio ese privilegio de este don musical para guiar a la iglesia y a la congregación. ¿Qué espero en el futuro, hermanos, respecto a la importancia del canto congregacional? Que la iglesia, que usted, que sus hijos, que su familia no deje de cantar nunca en el culto. Que usted no considere que la música en la iglesia necesita renovarse completamente, porque si usted piensa eso, está pensando, hermano, que la música está hecha para usted. Y la música del culto, hermanos, no está hecha para agradarle a usted, está hecha para alabar al Señor, para que usted tome todo esto que hemos visto, el mensaje, la melodía, el entendimiento, y alabe a su Señor, porque es todopoderoso, porque la creación le alaba, porque no somos nada sin Él. Si usted piensa que siempre debe haber luces, humo, coreografía y eso, disculpen, pero el culto no está hecho para agradarle de esa forma a usted. Está hecho en el culto, la liturgia reformada, para que nosotros en cada punto alabemos al Señor, busquemos su rostro para que Él nos hable y nosotros le respondamos en servicio y en amor. Esas serían las tres cosas que espero en el futuro y que esencialmente, hermanos, nunca dejemos de cantar al Señor. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna duda, disculpen que me haya sobrepasado un poco del tiempo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, hermano, maestro Adolfo. Por ahí le comparte nuestra hermana Oli un aplauso. Gracias, Antes de dar oportunidad, si alguien aquí quiere participar, quiero compartir cuando mencionó, hermano Adolfo, la parte del apoyo que tiene el canto congregacional en las actividades litúrgicas, en el orden del culto. Comenta nuestro hermano Julio que cuando celebramos la Santa Cena y cantamos en memoria de mí, definitivamente tiene gran importancia, ¿verdad, hermano? El que cada una de las partes del culto la complementamos, la apoyamos con el canto congregacional. Y el otro comentario que hace nuestra hermana Estefanía Pacheco, mi mamá dice todos los himnos le gustan. Sí, para algunos de nosotros nos cuesta trabajo elegir uno, porque tenemos 706 himnos en el himnario, no nos sabemos todos, pero hay quienes conocen un buen porcentaje y qué difícil es elegirlo. No sé, hermanos, si tiene algún comentario de estos dos frases que compartieron mis hermanos. Sí, claro, pues ahí vemos la utilidad no solamente del himnario. Bueno, como vuelvo a repetir, insisto, el himnario es una herramienta verdaderamente muy bien hecha, muy bien elaborada. Habrá quienes no les guste, habrá siempre detractores del trabajo realizado, pero
yo como músico, yo como ministro de música, yo como congregante, de verdad valoro mucho este himnario por toda la ayuda, todas las divisiones, todos los temas bien precisos que nos ofrecen para no andar vagando en todo el himnario buscando lo que pasaba, por ejemplo, en el himnario presbiteriano anterior, ¿no? O incluso el anterior del anterior, si ustedes lo llegaron a conocer, teníamos que vagar entre todo el himnario buscando los himnos adecuados para tal fin, ¿no? Sí, obviamente ese ejemplo de memoria de mí, pues es el que le queda perfectamente a lo que estábamos hablando, que de la utilidad del canto congregacional, el poder apoyar, el poder conducirnos, el poder ser, sí, un conductor. Por ejemplo, imagínense cantar en memoria de mí, de rodillas partamos hoy el pan, piedad, oh santo Dios, piedad, no sé, y poder después participar de la Santa Cena. No, hombre, es una experiencia verdaderamente incomparable. Y sí, mi suegra le encanta la música, ¿verdad? Y durante el tiempo que cuando ella conoció a Cristo, después de ya siendo una persona adulta, pues durante todo el tiempo que ella ha participado de su conversión y de la iglesia, de la sociedad femenina, entonces, sin duda que el himno ha llegado a ser un motivo de gozo en su corazón. Muchas gracias, hermano Adolfo. Y coincidimos con su suegra, hermano. Una pregunta que tenemos aquí en el chat de parte de nuestra hermana Diana, y creo que sí es muy interesante el escuchar su opinión. ¿Es válido componer himnos con ritmos contemporáneos? Bueno, aquí llamamos ritmos contemporáneos, ¿no? Si a un ritmo contemporáneo le llamamos un reggaetonazo, pues, híjole, volvemos a la disyuntiva, ¿no? Incluso Martín Lutero, ¿verdad? Hablaba de que había melodías sensuales en aquel momento que movían y que desviaban a la juventud. Yo no me imagino de verdad la música sensual que se utilizaba en la época del siglo XVI, pero no me refiero al estilo de música, sino más bien a la música que se utilizaba para poder desviar a la juventud. ¿Qué música estamos hablando? Pues sin duda música de lugares que no eran convenientes para la juventud, ¿no? Burdeles, no sé, cantinas, que siempre se han diferenciado pues por la música que se utiliza para tal fin, ¿no? Si usted camina por el centro, hermanos, por algún mandado que vaya usted a hacer y pasa por en alguna cantina de esas ilegales, usted va a escuchar un tipo de música muy particular, ¿no? Entonces, aquí, hermanos, viene también un sentido. La iglesia tiene que cuidar el poder utilizar música que confunda a la gente respecto, que más que atraiga a la gente, que la confunda respecto a nuestro propósito. No recuerdo la cita, pastor, a lo mejor usted me ayuda al respecto, pero dice San Pablo, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿verdad? No se va a poder pelear bien la batalla, ¿no? Hablando del don de lenguas, me parece, pastor, pero quisiera utilizar ese pasaje para que nosotros pudiéramos pensar, hermanos, en la música que pudiese distinguir el culto de nuestra iglesia y no confundir a las demás personas y atraer, no, pero queremos atraerlas, sí, pero queremos atraerlas y las atraemos porque ponemos un reggaetonazo y entonces cuando la gente entre va a decir, caray, yo escuché reggaetón, pero quiero perrear. Perdónenme por el concepto, ¿no? Así se llama, pero yo quiero perrear y ustedes no están perreando, entonces ¿por qué hicieron una música con ese sentido, verdad? Entonces, no quisiera dejarme llevar por ningún sentimiento, ninguna facción así estricta, quizá medio farisaica en ocasiones porque las hay, pero yo creo que sí, la iglesia debe tener su propia identidad respecto a la música y no confundir a la gente, a los no conversos, hacia el propósito para la cual utilizamos la música. Hace rato, en el concepto de himno, vimos que era una composición musical específica, solemne en su actitud, y vuelvo a repetir, porque solemne se refiere a una actitud del interior, una actitud respecto, por ejemplo, al himno nacional. ¿Qué hacemos cuando pasa el himno nacional? De preferencia nos ponemos de pie o nos quedamos serios o nos quedamos firmes,
en lo que sucede, en lo que se ejecuta el himno nacional, ¿verdad? Incluso hasta es un delito si usted está haciendo un relajo mientras se ejecuta el himno nacional. ¿Por qué? Porque lo solemne es respecto al objetivo que estamos buscando, que es darle el lugar al momento, a la situación, y en este caso el himno en su concepto solemne, pues es dar alabanza, gloria al Señor y pues motivar hacia la búsqueda de Cristo. Ese es sería mi opinión, que fuéramos muy, muy delicados, que fuéramos muy conscientes respecto a que no fuera un recurso solamente para motivar una emoción transitoria, sino que quedara un ejemplo perenne en el corazón. Y por último, me vuelvo a referir hacia los testimonios de las personas que han escuchado los himnos pasando por la calle y no era un reggaetonazo, ni era una de norteña, ni era no era un otro ritmo que no se utiliza muy comúnmente en la iglesia, ¿verdad? No tengo nada contra lo norteño, ¿no? Absolutamente no hay cosas muy bonitas respecto a los hermanos que lo utilizan como una música, pues, común, pero no se confundió el sentido. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí, hermano, es bastante claro la opinión. ¿Alguien de aquí en la sala de Zoom tiene alguna pregunta? Dice el hermano Julio, mi himno favorito es No sé por qué. Sí, Y el claro. hermano Daniel Rojas, felicidades, mi estimado hermano. Yo en lo personal lloro de gozo con varios himnos. Sí, Hermana Oli, cierto. adelante, por favor. Muchas gracias, muchas gracias al hermano Adolfo por esta excelente conferencia que nos ha dado, muy claro y muy, con las bases bíblicas que necesitamos. Y tengo una pregunta, yo considero que nosotros como Iglesia Reformada tenemos una tradición de himnos muy rica, así desde himnos muy antiguos hasta himnos modernos, como dice el hermano, como los del hermano Obed, por ejemplo. Y le quería preguntar qué opina de las iglesias presbiterianas que no cantan himnos. Específicamente yo conozco a dos a las que he asistido que de plano no cantan himnos. Y yo me acuerdo que a una a la que asistí estaban cantando puras alabanzas que yo no pues conocía y como que tampoco eran muy melodiosas. O sea, hay alabanzas que son muy pegajosas por la melodía, ¿no? Sí. Entonces como que yo me quedé así de que dije, bueno, entonces yo me acuerdo que ya dije, no, pues ya no voy a volver a asistir a esta iglesia, no me gustó. Pero no usan los himnos y yo creo que algo distintivo de la iglesia reformada son los himnos, ¿no? Entonces, ¿qué opina de las iglesias presbiterianas que no cantan ni un himno del himnario solo es la gloria? Claro, pues yo no quisiera ser así como muy tendencioso al respecto, trataré de ser un poco neutral porque pues a mí también me gustan los himnos. Yo privilegio los himnos sobre las alabanzas que existen. Sí cantamos alabanzas, sí toco algunas alabanzas dentro del culto para también hacer un culto como más flexible, como que para que la gente también se pueda gozar del mensaje que tiene las alabanzas, porque hay alabanzas que no, bueno, lo que nosotros llamamos alabanzas, ¿verdad? Que no son himnos, que podríamos llamarle como canciones espirituales tal vez, que tienen un sentido muy bonito, ¿no? Pero, por ejemplo, hace rato que el que canté de Eres el Dios que adoramos, ese me gusta mucho, tiene una porción bíblica también bastante buena, pero vuelvo a repetir, yo privilegio el himnario, ¿no? Entonces, ¿qué pienso de estas iglesias? Pues bueno, que tal vez son presbiterianas pues por tradición o por no cambiar, por no tener problemas con la Secretaría de Gobernación al cambiarse el nombre o algo así, pero también tendríamos que revisar la teología que ellos están usando, ¿no? Porque yo creo que del sentido teológico y de la enseñanza bíblica de aquellos que enseñan, que los dirigen, que los orientan como su cuerpo de gobierno, pues viene toda esa cuestión también de la música, ¿no? Es un punto muy delicado porque yo conozco, al menos, como dice la hermana Oli, al menos dos iglesias que se han dividido por la música, ¿eh? Así se han dividido tremendo, ha habido golpes, ha habido rencores bastante graves por la música. Nada más por eso, ¿no? Por todos los vertientes que salen de que no, nosotros queremos alabanzas, no, nosotros queremos himnos, de que no, dejen que mi hijo toque la guitarra, no, aquí se toca solamente el piano, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, yo de verdad sí revisaría primero cómo están ellos enseñados bíblicamente
Y pues, ¿qué pienso de ellos? Pues quizá están dejando el sentido de su herencia reformadora, ¿verdad? Porque considero que es una herencia, lo que nos ha tocado, como dice el Salmo 116, si no recuerdo. Es hermosa la heredad que me ha tocado, ¿verdad? Y algunos de nosotros pues nos gozamos en que el Señor nos haya tenido en esta iglesia. Yo no critico a los hermanos que les gusta pues la batería, el órgano, perdón, la batería, el bajo, el grupo de alabanza muy específico, pero vuelvo a repetir también, si somos reformados, pues, y si somos reformados y tenemos un grupo de alabanza, si somos presbiterianos y tenemos un grupo de alabanza, pues que las alabanzas sean completamente bíblicas y cristocéntricas, que no solamente se toque una salsa, ¿verdad? Para que la gente se mueva y alabe al Señor y medio aplauda, porque a veces ni saben aplaudir, discúlpenme por lo que digo, pero a veces ni saben aplaudir en el sentido rítmico y ahí nada más están haciéndole al cuento, ¿no? Entonces, que no sea solamente eso, que se revise, pero también ahí, hermanos, que sean músicos bien preparados, porque yo también he ido a iglesias presbiterianas donde tiene solamente grupo de alabanza. Discúlpenme, hermanos, pero en el sentido musical, como un músico de experiencia de ya de años, a veces nos dejan mucho que desear en el sentido de que en vez de que se oiga una música armónica, se oye un escándalo nada más, ¿no? Y entonces ese escándalo pues va en contra del mensaje que estamos cantando, porque a veces el cantante principal canta tan fuerte que los que están acá como público ya no cantan porque se están tapando los oídos, ¿no? De verdad, de verdad. Entonces ya no se cumple esa esencia del himno congregacional, ni siquiera en las alabanzas, ¿no? Maestra Oli, yo de verdad revisaría, no estaría de acuerdo y revisaría mucho su teología para saber si están siendo bien instruidos y vuelvo a repetir, seguramente pueden ser nada más presbiterianos de un nombre de tradición y ya, ¿no? Muchas gracias. A ti, maestra, gracias, muy amable. Muchas gracias, hermano. Aquí expresa el hermano Jorge Ayala. Muchas gracias, hermano Adolfo. Excelente conferencia y totalmente de acuerdo con sus opiniones. Muchas gracias. Creo, hermanos, hemos agotado más o menos las preguntas. Creo que nos has respondido y nos has abierto mucho, hermano, el panorama. Nos has fortalecido en nuestra liturgia, en nuestra música. Tenemos un himnario que abarca himnos desde el siglo II hasta la actualidad, ¿no? Bueno, los últimos son de los 90 más o menos que mencionabas, y es una riqueza que nos haces en esta tarde valorarla. Quiero agradecer, pero antes de despedir, darte la oportunidad, hermano, si tienes alguna palabra final para nuestros hermanos, sí, para que nos llevemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sí, hermanos, que consideren que cantar en la iglesia es un privilegio. Que no priven a sus hijos del canto congregacional, que no le digan a sus hijos, no, tú ni te lo sabes, no cantes. No, jalen a sus chiquitos, traigan a sus chiquitos, a los que empiezan a balbucear, que ellos aprendan, porque acuérdense que es un sentido cognitivo, de funciones elementales superiores cerebrales, que los niños vayan aprendiéndose los himnos. Otra, hermanos, no piense usted que no, es que yo canto feo, hermanos, por eso no canto. Ese pretexto lo he escuchado, hermanos, no saben cuánto durante tanto tiempo en la iglesia. No, es que yo canto bien feo. Incluso pastores, hermanos, dicen, no, hay un hermano que lo aprecio mucho como pastor, como persona, pero él dice, no, hermano, yo desafino cantando hasta los panderos, ¿no? Entonces, y nos reímos todos, jajaja, pero eso, hermanos, hace que nos privemos del privilegio de alabar al Señor todos juntos. Hermano, no estamos hablando del coro. El coro tiene sus ciertas implicaciones, su cierto ministerio específico, y esa es otra cuestión completamente diferente que como directores de coro, pues ya sufrimos y tenemos que arreglar. Pero, hermanos, en cuanto a la alabanza congregacional, no importa usted cómo cante, usted cántele al Señor. También, por último, como mexicanos, como latinoamericanos, no, ¿sabe por qué somos desafinados? Porque no estamos siendo siempre sometidos a los estímulos musicales necesarios desde que somos chiquitos, ¿no? Entonces, por eso es que no somos tan afinados.
Pero hermano, no estamos buscando cristianos afinados, estamos buscando cristianos con devoción, con reconocimiento, que alaben a su Señor, que le alaben de corazón, que le den gracias al Señor en el canto congregacional. Entonces, no busque usted algún pretexto, hermano. Usted cántele al Señor y cántele con ganas, que el Señor le escucha y recibe su alabanza. Eso sería todo, hermano. Dios. Gracias a Dios. Amén, hermanos. Les agradecemos la presencia a todos ustedes. Los queremos invitar a las siguientes conferencias el próximo 27 de agosto, el Día de la Biblia por la tarde. Tenemos una conferencia que hemos titulado El Cantar de los Cantares, un libro de amor para la iglesia. Y hemos invitado a a un maestro del Museo de la Biblia, Maná Museo de la Biblia, para que nos imparte esta conferencia. Les invitamos a que se reúnan con nosotros y sabemos también que queda grabada en la plataforma de Facebook esta conferencia, si la ven posteriormente, o va a estar en la plataforma de YouTube de nuestra iglesia. Y en el mes de septiembre, la conferencia la hemos titulado Mujeres Teólogas y su aportación a la iglesia de hoy. Vamos a ver y vamos a platicar y conocer mujeres que participan fuertemente, han participado en la teología. Ese es para el 24 de septiembre. Así que, sin más, hermanos, les agradecemos mucho su presencia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, las iglesias que están aquí representadas, la Pisagua, la Colonia Álamos, también la veo, varias iglesias. Les agradecemos su presencia y que Dios les bendiga. Despedimos la transmisión de Facebook. Bendiciones.